Cambia, todo cambia. Que ese sea el punto de partida para esta participación de su servidor el día de hoy. Quisiera, compañeros y compañeras, comenzar preguntándoles esta frase de lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. ¿Qué relación tendrá con lo que estamos viviendo ahora en el contexto de la nueva escuela mexicana? Quisiera abrir el derecho de palabra. Repito, la frase, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. ¿Qué relación tendrá esa frase en el contexto de la nueva escuela mexicana? Buenos días. Que es inevitable el cambio, que todo está siempre en constante cambio y no podemos quedarnos siempre como en lo mismo, ¿no? Ya no podemos enseñar a los niños de ahora con lo de antes. Entonces, por eso es que tenemos que sí o sí aceptar ese cambio que viene. Y lo que hoy está, mañana tiene que volver a cambiar. Entonces, el cambio es inevitable en todos los aspectos de nuestra vida, en este caso de la educación. Es todo. Muchas gracias, maestra Zuleika. ¿Alguien más quisiera decirnos algo? Se me hace muy significativa esa pregunta porque definitivamente el cambio es... Y esta nueva escuela mexicana nos permite vivir un hecho histórico en cuestión a la prioridad que se le da al bienestar integral de los niños y en general de la educación. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera decirnos algo? Yo sí quiero decir algo. Sí, mi nombre es Juana María Ruiz Ramírez y soy directora de una escuela primaria. Pues todos los cambios, siempre hay la situación, digamos, normal de oponernos a ellos, porque caemos primero en un estado de confort y ya cuando nos adaptamos a él, hay una resistencia a ese cambio. A mí esta canción me gusta mucho porque me identifico mucho con ella. Soy una persona ya de edad adulta y he vivido los cambios que se han dado a lo largo de la educación del Plan 93 para acá. Yo empecé antes y toda la vida hemos pedido a los maestros ese cambio, que nos dejaran ser. Y nos los fueron dejando así como que a cuentagotas y nos siguieron tratando como si fuéramos las mismas personas de esa época y no evolucionamos. No hay que tenerle miedo al cambio porque estamos trabajando con una sociedad pensante y la sociedad no es estática. Entonces, ese cambio de lo que habla la melodía o de lo que yo lo llevo a mi contexto es que ahorita este cambio fue muy drástico, pero no quiere decir que esté mal. Yo le di buena acogida, me agradó mucho ese cambio y creo que va a seguir evolucionando porque las sociedades siguen cambiando. Y lo primero es que tenemos resistencia a ello. Y ahorita el temor es de que nos dieron esa libertad, esa autonomía, y nosotros no sabemos cómo mandarnos solos. Tenemos miedo, queremos que todos nos los den digerido, como ya estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces vamos a mandarnos solos, a tomar decisiones en nuestras aulas, por sí solos, por nuestras necesidades, por nuestro contexto. Entonces, esa canción dice, cuando cambia mi pueblo, cambia mi pueblo. Y yo espero que siga cambiando todo conforme vaya avanzando la sociedad. Yo así lo entiendo, esos cambios. Muchísimas gracias, maestra Juana. Muy, muy pertinente su intervención para entonces dar inicio a estas reflexiones. Fíjese, no se trata solo de visualizar o de reducir que hubo un cambio curricular, porque además no hablamos de un cambio, hablamos de una transformación educativa, es un cambio de paradigma. Veníamos de un paradigma que nos había acompañado por más de 40 años en el estricto sentido, que era un paradigma positivista, era un paradigma que iba en función de la formación de capital humano, o como lo llaman ahora algunos, como para tratar de aligerar la carga de talento humano, porque ahora lo que se procura es la negociación de los talentos. Y entonces, con base a ello,
todo lo que cambia, también entendido desde el dinamismo de nuestros territorios, desde el dinamismo de nuestros estudiantes, de los espacios áulicos, escolares, comunitarios, que hablamos de una autonomía profesional que históricamente habíamos demandado, bien como usted lo mencionaba, maestra Juana, y que hoy día es una realidad, es política pública, o sea, hace parte de nuestro plan de estudio, y esa autonomía profesional no debe darnos miedo, nos debe más bien convocar hacia la creación, porque ya no somos vistos como operarios de un currículum, sino como codiseñadores, co-creadores, y los estudiantes ya no son vistos desde una mirada pasiva, sino que son vistos como coautores, porque ellos comienzan a generar narrativas dentro de la construcción de los propios proyectos, narrativas que van a llevar hacia sus espacios comunitarios, hacia sus familias, y entonces partiendo de allí el estudiante también tiene una gran responsabilidad en la coautoría en la nueva escuela mexicana. Partiendo entonces desde esa lógica, tratemos de tener la mayor apertura posible en esta plática que quisiera compartir con todas y con todos ustedes en función de algunos abordajes metodológicos como punto de partida del programa analítico, el plano didáctico y algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, que como ustedes saben es una atribución de esta dirección general el uso de los libros de texto gratuito, pero no podemos hablar solo del uso de los libros, porque eso reduciría a una racionalidad muy instrumentada y volveríamos entonces al uso del libro de texto como sustituto del programa nacional, como históricamente lo vimos. Seguíamos las secuencias y la planeación con base a las actividades o a las acciones del libro de texto. Hoy día que podemos señalar de acuerdo a nuestras lecturas de las realidades, de acuerdo a todo lo que ocurre en nuestros territorios, podemos ir señalando y seleccionando proyectos, seleccionando cómo usar el libro de múltiples lenguajes, en el caso de primero y segundo grado, trazos y palabras, múltiples lenguajes, trazos y palabras, múltiples lenguajes, trazos y números, cómo eso se vincula, por ejemplo, cómo se vincula en primer grado el libro trazos y múltiples lenguajes, trazos y palabras con el libro de proyecto de aula, con el proyecto nombrario de grupo. O sea, cómo entonces establecemos una relación de todos estos materiales, cómo involucramos a las familias, es un poco lo que vamos a versar en esta plática con todas y con todos ustedes. Primero, algunas palabras, ¿no? Entendiendo que la nueva escuela mexicana se reconoce como que partiendo de allí, de ella, se pueden pensar múltiples realidades actuales, desde el reconocimiento principalmente y la apropiación de otras terminologías, compañeros y compañeras, que tiene que ver con abandonar el hecho de la práctica e irnos hacia la praxis. Y abandonar la práctica es dejar de ser solo operarios e irnos hacia la praxis, de acuerdo con Freire, desde tres perspectivas: reflexión, acción y transformación. Desde esta lógica, entonces, es muy relevante que podamos comenzar a aprender a trabajar con las y con los educandos desde el error, desde la incertidumbre, porque eso es un proceso creativo. Y ese proceso creativo, entonces, eso es el trabajo educativo. Un proceso creativo no es estático, es dinámico. Cambia, todo cambia. O sea, tengamos esa premisa permanente en toda esta plática. Por otro lado, desde la nueva escuela mexicana es muy relevante fomentar la participación de las distintas comunidades educativas y formadoras. Y hablamos también, fíjense, introducimos aquí el tema de comunidades formadoras porque entran los supervisores, entran los ATPs, entran los directores, directoras, pero entra todo lo que está en el territorio, el taquero, el mecánico, el dentista, la maestra, la doctora, la abogada, todo lo que ocurre en las cotidianidades, esos son comunidades formadoras para los estudiantes, porque la escuela después de la escuela es la comunidad. Y entonces esa es una comunidad también formadora. En el estricto sentido, además, que hablamos de la nueva escuela mexicana y de la comunidad como
un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, se nos ha dicho mucho esto, el tema de la lectura de la realidad, pero ¿qué significa eso? Y no hay una sola realidad, por eso nosotros hablamos de leer las realidades de los territorios. Hay múltiples realidades de acuerdo a los territorios y a las distintas situaciones, que va mucho más allá del contexto, que esto es un elemento fundamental que iremos viendo en la medida de la plática. Por otro lado, uno de los grandes elementos fundamentales para enriquecer nuestra praxis tiene que ver con la dialogicidad. O sea, los maestros, los educandos y todas estas comunidades formadoras hacen parte de el diálogo constante que debe existir en esa reciprocidad, en esa dialogicidad de los procesos de enseñanzas y de aprendizajes. Por otro lado, comprender la lógica y las características de lo que es la integración curricular desde lo conceptual, lo técnico también, pero con la vinculación estrecha con estas comunidades formadoras. Por otro lado, desarrollar formas de pensamiento crítico en los agentes educativos y formadores. Fíjense, y esta es una gran... hemos venido insistiendo mucho en esto, colegas, porque el pensamiento crítico no puede estar reducido a una habilidad cognitiva. El pensamiento crítico no es una habilidad cognitiva como leer y escribir. Fíjense, si nos vamos a las taxonomías de Bloom, el pensamiento crítico está visto allí desde aprender, recordar, analizar. Hay una serie de elementos o de verbos, de acciones muy concretas que reducen el pensamiento crítico justo a eso, a una habilidad cognitiva. Y entonces le quita algunos elementos que tienen que ver con denunciar, con concientizar, con comunalizar, con tener estos, con argumentar, con defender, con hacernos pues conscientes de la realidad que vivimos en nuestros territorios. Eso realmente es el abordaje del pensamiento crítico desde la nueva escuela mexicana. Y por otro lado, ¿cómo incorporamos la vida cotidiana? La vida cotidiana que está justo en ese cambio permanente, en ese dinamismo de nuestras comunidades. Es un elemento fundamental como punto de partida, digamos, para ir avanzando hacia lo que hablamos con Freire, la praxis. Por otro lado, fíjense, los maestros debemos de dejar de vernos como sujetos pasivos y pasar a considerarnos y ver nuestra profesión desde el reconocimiento, además que el propio plan de estudio nos confiere, que somos profesionales de la educación y de la cultura. Eso implica que estamos, pues, con todas las herramientas técnico-pedagógicas, comunitarias, socioemocionales para atender el hecho educativo con todo lo que ello implica. Entonces el maestro deja de ser operario para convertirse en un sujeto político. Y entonces partiendo de allí a nivel macro, vemos que hay una vinculación con el programa analítico y cómo eso entonces se convierte en un hecho principalmente narrativo y no visto desde lo esquemático de la didáctica tradicional, del inicio, desarrollo, cierre, sino que construimos nosotros como codiseñadores y los estudiantes también como coautores y lo vamos vinculando entonces con las múltiples posibilidades de los libros de texto gratuito. Y por otro lado, cómo ya a nivel micro en el aula lo desarrollamos de una manera tal que podamos comprender los distintos momentos que ocurren en el plano didáctico y que podamos irlo narrando con base a los proyectos y no convertir el tema de los proyectos y el uso de los libros de texto en una carrera contra el tiempo, sino que vayamos generando una serie de entramados. Esto, por supuesto, nos lleva, compañeros y compañeras, a que principalmente nos apropiemos de los documentos rectores. Hablamos primero del plan de estudio, de los programas de acuerdo a la fase en la que estemos, y por supuesto los libros de texto gratuito. En este transitar, además, debemos transitar de la apropiación de los documentos
al trabajo pedagógico desde la nueva escuela mexicana. Eso implica que desde las lecturas de las realidades podamos comenzar el desarrollo de un programa analítico y cómo eso a su vez se va a llevar al plano didáctico. Cómo partimos desde el conjunto colegiado de decisiones, desde el Consejo Técnico Escolar, y aquí es importante, sobre todo, colega Jesús Pineda, importante ver el Consejo Técnico como un espacio deliberativo real, no como un espacio para donde yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué llevo? ¿Mis ideas o palomitas? Y digo palomitas porque parece que se reduce solo a ver 3 o 4 videos y no a generar realmente espacios dialógicos donde se discuta pedagogía, donde se construyan las pedagogías de cada escuela, de cada aula, de cada espacio formativo, de la vinculación con las comunidades. Este programa analítico que comienza en la gran discusión en el Consejo Técnico Nacional no puede quedarse relegado a una hora del Consejo Técnico Escolar, y menos con una relación que parece que fuesen o paralelas o que uno dependiese del otro, de lo que tiene que ver con el programa de mejora continua. En tal sentido, cada uno de ellos tiene una lógica distinta. Uno va en función de la concientización, de la autonomía profesional, y el otro solamente hay autonomía de gestión, porque va en función de solo gestionar algunos elementos que son necesarios, sí, para el desarrollo de alguna de las mejoras que pueda tener la escuela o que puedan tener los territorios. Entonces, partiendo desde esa lógica, establecer cómo nuestro plano didáctico, desde estas lógicas narrativas, desde estas visiones de las autonomías que tenemos todos y cada uno de ellos, va como bajando el balón, colegas, desde la gran discusión en el Consejo Técnico hasta las decisiones que tomemos en el plano didáctico. Esas decisiones que sí hacen parte de lo que el profesor y de lo que la profesora vaya en función del desarrollo de su trabajo didáctico desde los proyectos emancipadores, no vistos los proyectos como un solucionario de problemas, porque no funciona así. No hablamos de los proyectos para solucionar problemas como el agua, no hablamos de los proyectos para solucionar problemas como la basura o la contaminación. Sí, hay de eso, por supuesto, en los libros de texto, pero tenemos que ver cómo nosotros, desde los proyectos, no vamos a dar soluciones, sino que vamos a comenzar a concientizar a las y a los educandos con el tema de la basura, con el tema del acoso escolar, con el tema de las violencias, pero es un proceso, porque la nueva escuela mexicana es un trayecto formativo de 0 a 23 años. No creamos que con hacer un proyecto y a lo mejor compramos un tinaco, ya resolvimos el problema del agua, sino hemos generado las condiciones simbólicas, las condiciones, a lo mejor generamos las condiciones materiales en función del tinaco, pero las simbólicas que tienen que ver con la concientización, que tienen que ver con la introyección de todos estos elementos para con las y los educandos y las familias, pues hacia allá es donde referimos del trabajo armónico con las y con los educandos. Fíjense, desarrollarlo. Nosotros hablamos del plano didáctico desde lo narrativo, desde lo territorializado en el aula, a partir, por supuesto, desde lo que nos corresponde, que es los libros de texto. Y entonces hablamos que el trabajo pedagógico en la nueva escuela mexicana va en función de una totalidad compleja, multifactorial, multidimensional, multirelacional e integrada, que parte de los siguientes elementos. Plan de estudio, si se dan cuenta, aquí ya viene más desagregado. Plan de estudio, programa sintético, programa analítico de cada colectivo escolar y plano didáctico narrativo territorializado de cada docente. Fíjense que aquí, programa analítico de cada colectivo escolar, lo que ocurre en el CTE, y plano didáctico narrativo territorializado de cada docente, lo que ya baja hacia el aula,
lo que se concreta en la selección de proyectos, en la dosificación. En el Consejo Técnico Escolar seleccionamos una gran problemática, digamos. Un gran problema social. Y vamos a ver esas diferencias entre el problema social y el problema pedagógico y cómo se problematiza, porque aquí también hay unas grandes, digamos, confusiones y que son bastante válidas sin ningún problema. Pero entonces, ¿cómo vemos acá? El programa analítico de cada colectivo escolar es el programa de estudio de la escuela. Esto es fundamental. Anteriormente, en los modelos anteriores, nos daban un programa de estudio y eso iba a dar cuenta de todo lo que iba a ocurrir en el ciclo escolar. Ahora el programa analítico es una construcción tan dinámica que es un documento inacabado. Se termina una vez que acaba el ciclo escolar y no da cuenta de lo que va a ocurrir, sino que da cuenta de lo que ocurrió. Y el siguiente ciclo escolar no es el mismo programa analítico, porque las realidades son tan dinámicas de las y de los educandos, de las familias, de nosotros mismos, como parte del proceso y parte, pues, de los agentes educativos. En tal sentido, entonces, hablamos de que la nueva escuela mexicana propone una educación que busca la transformación social a través de una praxis pedagógica y que vincula los saberes disciplinares con la realidad. Y aquí es un elemento importante. No hablamos de educación para la vida, sino que hablamos de educación desde la vida. Educaciones desde la vida cotidiana. Y estos elementos disciplinares, entonces, que están en los campos formativos, tienen que tener una vinculación con la realidad de las y de los educandos. Y entonces, los libros de texto que fueron diseñados por las y los docentes de todo el país juegan un papel importante en este tema de la vinculación de los saberes disciplinares con los saberes de las comunidades, en una lógica de una ecología de saberes, de acuerdo a Boaventura de Sousa. Si quisieran ustedes profundizar un poco más al respecto, hablamos de que no hay saberes que subyugan a otros, no hay saberes más importantes que otros. Desde esta ecología de saberes, todos los saberes están allí presentes. Entonces, esos disciplinares y los ancestrales y los comunitarios, pues bueno, tienen una estrecha relación para la construcción de este programa analítico. Es un proceso, hablamos de la lectura de la realidad y de las realidades como un proceso de transformación social y pedagógica. Esto implica que se parte desde una premisa básica. Las realidades se leen para transformarlas, no para visualizarlas como quien observa una vitrina en una plaza comercial. Y entonces el acto de leer las realidades implica la interpretación y la construcción colectiva de los signos, de los símbolos que se reflejan de manera consciente e inconsciente en el hecho cotidiano. Por ejemplo, el panadero que lee cómo hacer un pan. ¿Qué significará esto? Pero no que lee una receta, sino que tiene hasta el timing para saber cuál es el pan que más se vende en la temporada, cuáles son los ingredientes propios de sus comunidades, propios de sus localidades. Y fíjense, el número 4, la mamá que lee para saber qué le dará de comer mañana a su familia. Se escucha muy duro, compañeros y compañeras, pero hace parte de nuestras realidades. En esa constante lectura de las realidades, entonces leemos para transformarlas. En otro tema podemos hablar que la lectura de la realidad es una acción política y ética, porque a partir de allí nos permite develar las estructuras que nos oprimen, las contradicciones del sistema hegemónico y cómo entonces nosotros y nosotras debemos ir en función de concientizar, como lo menciona Freire, un despertar de la conciencia crítica social mediante la problematización de las realidades. En tal sentido, entonces, partimos de un problema social que es el que vemos en la identificación de los territorios hacia un problema pedagógico. Y entonces, en la lectura de la realidad, de ese ejercicio profundo, crítico, que nos permite identificar y analizar las condiciones sociales, políticas, económicas, lingüísticas, educativas, institucionales, valorales, interpersonales, absolutamente todas, de los estudiantes y de los distintos territorios. Y entonces, partiendo de allí,
partiendo de allí, es fundamental que esta lectura de las realidades debe ir acompañada de un ejercicio de reflexión que se convierta además en una herramienta para las emancipaciones, para la emancipación social, y no solamente como un ejercicio descriptivo. Aquí es importante, no es reducir el programa analítico solo a los 3 momentos: lectura de la realidad, codiseño y uso de los libros. No se trata solo de eso, no se trata solo de describir. Por ejemplo, en la comunidad de Jilotepec hay 3.500 habitantes, del cual tienen solo el 4% de la población tiene acceso al agua potable. Ajá, eso es solo descripción. Pero ¿dónde está la mirada crítica comprometida en función de la transformación de las realidades? Entonces, no es solo un ejercicio descriptivo para que ustedes llenen un cuadro y se lo entreguen al doctor Jesús, que dicho sea de paso, no se lo tienen que entregar. No es un ejercicio para que Jesús Pineda cumpla con el sistema educativo estatal. No es un ejercicio para entregar, porque no es un entregable. Es un proceso de construcción colaborativa. Y el rol entonces del supervisor y el rol del director y la función de los maestros y de los educandos es un espacio de construcción colaborativa y formativa. Entonces, la supervisión se debe convertir en un espacio de acompañamiento formativo y no de la verificación de los elementos descriptivos de un cuadro que le entreguen impreso o que se lo manden vía correo electrónico. No se trata de eso, porque allí no hay ningún ejercicio reflexivo. Y entonces, partiendo de allí, nosotros hablamos con el uso de los libros de texto gratuito. Partiendo de allí, fíjense, ¿cómo fijamos desde los libros de texto y desde esa gran discusión que tenemos los colectivos, seleccionamos un proyecto eje y desde ese proyecto eje de un campo formativo nos puede acompañar a transitar por los 4 campos formativos? Porque no se trata de utilizar los libros de texto desde la lógica solo secuencial, porque volvemos a fragmentar. Y entonces, hago un proyecto de lenguajes, punto. Termino ese proyecto y comienzo con un proyecto de ética, naturaleza y sociedades o de saberes y pensamiento científico. Además, hemos visto cómo solo en algunos lugares se preponderan los proyectos de saberes y pensamiento científico y de lenguajes, volviendo otra vez a creer la lógica que nos ha vendido el sistema neoliberal, que solamente tenemos que saber leer y escribir, sumar y restar, porque esa es la lógica de la formación del capital humano. Entonces debemos seleccionar un proyecto eje y entonces, bueno, es una propuesta. Y aquí es importante decirles, colegas, esto es una propuesta, esto es un ejercicio reflexivo de su servidor en función del uso de los materiales y de desde el propio territorio, vaya. O sea, desde el acompañamiento que hemos hecho en los estados a los territorios y cómo entonces en discusiones con los colegas hemos llegado a estas reflexiones. Bueno, tenemos un proyecto eje y entonces partiendo de allí, ese proyecto se puede ir interviniendo con otras actividades, con otras acciones formativas que se pueden integrar desde otros proyectos de los libros de texto o generar otras nuevas. Los proyectos no son estáticos. Pueden ustedes en cada uno de los campos formativos, además, visualizar que no hay una metodología única para el campo. Allí están 4 metodologías, pero no son una camisa de fuerza, colegas, para que ustedes solamente tengan y digan, no, es que el lenguaje solo es proyectos comunitarios. Ah, no, es que ética es solo servicio. Es que podemos hacer un servicio para lenguajes o desde un proyecto de lenguajes podemos tener indagación, porque la indagación es un proceso permanente en el desarrollo del trabajo por proyectos. Y entonces partiendo de allí, fíjense, seleccionamos un proyecto eje, tenemos un centro organizador que es el tratamiento pedagógico que le dimos a ese problema
social, ya le dimos un tratamiento pedagógico. Y ese tratamiento pedagógico, entonces, vamos allí trabajando por proyecto u otras modalidades, porque es importante decirlo. El proyecto es solo uno, pero hay otras que ustedes pueden hacer con base a su autonomía profesional. Y entonces vemos cómo el problema de la realidad social, que es el que se vive en la cotidianidad, el problema pedagógico, que ya tiene un tratamiento analítico. Si decimos que el problema de la realidad social en nuestra lectura de la realidad tiene que ver con el agua, ese es solo el problema de la realidad social. Pero cómo ese problema de la realidad social transita y tiene un tratamiento analítico que se parte de la realidad vivida, reflexionada, analizada, no solo por ustedes, sino también con las y con los educandos, con las familias. A partir de allí es donde se problematiza. A partir de allí es desde donde comenzamos a tensionar para generar la reflexión comprometida y poder entonces ir estableciendo algunas acciones para el fortalecimiento del pensamiento crítico de las y de los educandos. En tal sentido, entonces, vemos que todo esto no puede ser posible si no visualizamos la integración curricular. Y esta integración curricular la entendemos desde la territorialización, que es importante, no desde la contextualización. Los territorios son permanentes, los contextos son situacionales. Y entonces, como hablamos de la lectura de las realidades y las realidades están en los territorios, partiendo entonces de allí, ¿cómo vamos a ir tratando los contenidos que están en los programas sintéticos? Y entonces, partiendo de allí, ¿cómo se van a ir ajustando esos contenidos nacionales? ¿Cómo están en el programa y cómo se van a ir bajando hacia el plano de la construcción del programa analítico y baja entonces hacia las aulas? ¿Cómo esta gran problemática, este gran problema que vimos primero de la realidad social se convierte en un problema pedagógico y se va entonces aplicando en las aulas, digamos, en estos niveles estrictos de desagregación? Por otro lado, vemos que nos han dicho también muchísimo este tema del codiseño de contenidos. Y el codiseño nos debe permitir a nosotros ver esa transición del problema social hacia el problema pedagógico escolar. Porque con la incorporación de nuevos contenidos, basándonos en esa transición de la problemática social, de las realidades, hacia el problema pedagógico escolar, vamos a partir de allí potenciando las capacidades humanas de las y de los educandos. Aquí vemos que no hablamos de competencias, hablamos de capacidades. Importante que pudiéramos leer, por ejemplo, a Marco Raúl Mejía, un colombiano que refiere al hecho de las capacidades humanas por encima de las competencias. Marco Raúl también ha desarrollado también algunos textos de producción académica sobre la nueva escuela mexicana y lo que esto refiere para la gran transformación de las educaciones populares y latinoamericanas. Y entonces, partiendo desde allí, debemos visualizar que ese codiseño que están en el programa sintético, los contenidos que territorializamos y los que vamos a incorporar nuevos, se deben concebir desde lo global, desde el dinamismo y desde la complejidad. Vemos entonces, fíjense acá, cómo esto que les vengo mencionando, como un gran ejercicio de reflexión. El problema de la realidad social lo constituyen las coyunturas, dimensiones, ideas, prácticas, procesos, representaciones, causas y consecuencias traducidas en problemáticas sociales, situaciones cotidianas, temas de interés, relaciones socioafectivas, acontecimientos históricos, espacios geográficos, descubrimientos, inventos. Fíjense, así está en el plan de estudio incluso, que tiene una mayor o menor escala en los distintos territorios áulicos, escolares, pero también entender la región, el país, el mundo. Luego de que identificamos este problema de la realidad social, ¿cómo transita o cómo se convierte en un problema pedagógico escolar? Aquí entonces ya va delimitado y va como la abstracción de dichas coyunturas, dimensiones, ideas o todos estos elementos a partir de
del cuestionamiento, de la denuncia, y cómo entonces en este tema se van generando acciones formativas, tanto en lo colegiado, en los consejos técnicos escolares, en las asambleas de aula con las y los educandos, con las familias, donde se incorpore lo curricular, lo didáctico y la evaluación formativa. En el ejercicio, en el problema de realidad social está afuera. En el problema pedagógico escolar depende de lo que está dentro, cómo lo que está afuera va hacia adentro con un tratamiento analítico. Y entonces, si este tratamiento analítico lo visualizamos desde un centro organizador, ese centro organizador entonces nos va a permitir integrar curricularmente, codiseñar, vamos a utilizar los libros de texto, la evaluación formativa y cómo entonces vamos a ir territorializando la futura intervención en el espacio áulico. Entonces, en tal sentido, fíjense aquí un ejemplo. Problema social de la realidad, hablamos, hábitos y prácticas familiares sobre la alimentación. ¿Cómo se convierte esto en un problema pedagógico escolar? Elaboración del programa analítico y sus 3 planos. Y aquí hablamos entonces de la prevención de riesgo ante sobrepeso y obesidad. Cómo esto estaba aquí afuera muy grande y cómo entonces vamos a ir organizándolo para convertirlo en un problema pedagógico escolar con elementos entonces que se concreten en las realidades de las y de los educandos. El problema de la realidad social se identifica y problematizan en el problema pedagógico, habilita la investigación, la sistematización y la información es fundamental. El programa analítico permite un mejor aterrizaje para el desarrollo del programa analítico narrativo territorializado. En tal sentido, entonces, lo narrativo territorializado va en función de que reconoce las diversidades, las singularidades de cada grupo docente, rechazando formatos rígidos y fomentando un trabajo artesanal de planeación. Esto es importante. Abandona formatos rígidos y se convierte en un trabajo artesanal la planeación. Por otro lado, la finalidad no es entregársela a Jesús Pineda, sino es promover la reflexión crítica, metacognitiva, reflejando la conexión entre la teoría, la práctica y la experiencia empírica que ocurren en los territorios. La función entonces es una vía para que las y los educandos le den un sentido a sus experiencias formativas, sistematizando actividades y acciones y contenidos. La organización establece una secuencia orgánica de intencionalidades, acciones, formas de evaluación, armonizando la praxis docente desde formas creativas e imaginativas. No hablamos de esa entrega, vuelvo otra vez a mencionarlo, no hablamos que la organización deba llevar unos cuadros específicos y si así está ocurriendo, doctor Jesús Pineda, pues vámonos avancemos hacia desaprender las formas que hemos llevado en función de la organización y sistematización de la información, porque cada escuela, cada colectivo, cada espacio áulico, pues desde su autonomía podrá fijar las intencionalidades, las formas de evaluación y cómo va a ir entonces armonizándolo de manera creativa e imaginativa. Fíjense, acá vamos a ir cómo desarrollamos ese plano narrativo, ese plano didáctico desde lo narrativo, desde lo territorializado en el aula a partir de los libros de texto. El plano didáctico narrativo territorializado se potencia mediante el trabajo por proyectos y parte del reconocimiento y apropiación de los elementos, de los siguientes elementos, aspectos curriculares. Fíjense, ¿cuáles son los tipos de contenidos? Programa sintético, los que están allí en el programa de observancia, los que están en el programa sintético, que son de observancia nacional, los territorializados, es decir, lo que vamos a ir adaptando del programa nacional a cada territorio específico del aula. Y los nuevos contenidos, aquellos que emergen durante el codiseño docente y durante la coautoría de las y de los educandos. Los docentes los identifican, los adaptan en el programa analítico partiendo desde su centro organizador, que es decir, desde su problema pedagógico. Y entonces se refleja en cada aula a partir del uso integrado de los libros de texto gratuito, considerando las realidades territoriales
que tiene que ver con el problema social de las realidades, el problema pedagógico escolar, los centros organizadores, y esto entonces se incorpora en la planeación docente. El trabajo pedagógico por proyectos entonces incluye que puede incluir múltiples, valga la redundancia, múltiples contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de uno o de varios contenidos. Relación con el codiseño, porque estos contenidos se están vinculando tanto a la integración curricular como parte del diseño docente y los nuevos contenidos que emergen permanentemente. Entonces, no existe una forma única de utilizar los libros de texto ni del trabajo por proyectos. Esto también es importante. Pueden partir desde los contenidos curriculares hacia el centro organizador y de ahí las actividades de aprendizaje, o desde el centro organizador para ir a las actividades integrando los contenidos curriculares. Estas son decisiones. Ojo, son solo dos. Hay múltiples. Yo solamente estoy presentando acá dos, incluso también hasta por razones de tiempo. Entendemos además que el uso territorializado de los libros de texto responde a cada realidad, lo que implica un ejercicio de ir y venir, no de manera rígida, sino de manera orgánica, que cada uno de ustedes vaya haciendo las adecuaciones de acuerdo a las necesidades formativas de cada grupo escolar. El plano narrativo territorializado, vemos cómo se le va dando sentido a los contenidos curriculares. Fíjense, compañeros y compañeras, el programa sintético, así como para decirlo muy criollamente, el programa sintético está allí inerte, no tiene movimiento, frío. El programa analítico, imagínense, y perdónenme esta referencia quizás tan cotidiana. Imagínense que vamos a una carnicería y compramos un bistec. Ahí dejamos el bistec. El bistec por sí solo sabe a bistec. No tiene sabor. Imagínense entonces ya cuando llega a su casa y comienza y le pone salecita, un adobo, un chilito, una cebollita, y comienza entonces a sazonarse. Eso es el programa analítico. Están los contenidos allí que se trajo usted de la carnicería, volviendo al ejemplo, ahí está el bistec que se trajo usted de la carnicería, pero cuando llegó a su casa, ese bistec cobró vida, cobró sabor, tiene su olor, tiene sus formas. Probablemente la maestra Jimena Vela González prefiere colocarle chile piquín, pero la maestra Zuleika Flores prefiere el habanero. Y no se trata solo de un tema de preferencia, sino que eso es lo que se ajusta a sus realidades, a sus necesidades, a sus intereses. No hay un programa analítico y no hay una planeación, ni hay uso de los libros de texto único. Cada uno de nosotras y nosotros le pondrá, por ejemplo, en el caso de su servidor, yo le pongo poca sal porque ya soy un señor mayor y me debo cuidar la presión arterial, pero quizás me gusta, prefiero el chile pasilla, porque creo que le da más sabor a mi bistec. Eso se ajusta a mis necesidades, a mis intereses, a mis territorios. No sé si me explico con esto que les quiero referir, ¿no? En función de cómo entonces el dinamismo, pero deben vincularlo permanentemente a las realidades áulicas, escolares y comunitarias. Y entonces, el uso de los libros desde el plano narrativo territorializado buscan transitar de la exposición temática a la enseñanza transformadora. Fíjense, de la exposición de temas simples, bisteces fríos, desaliñados, hacia enseñanza transformadora. Fíjense cómo hay aquí un cambio de paradigma. Por otro lado, de la prescripción, de decir que esto ocurre de esta forma y desde una visión solo adultocéntrica, desde una visión que centra solo la decisión en el alumno y no en la construcción colectiva. Entonces, cuando se centra solo en el maestro, prescribe, pero cuando lo hacemos de manera asamblearia, orienta. Y entonces tenemos que ir de la prescripción a la orientación.
de la asunción de parámetros, es decir, que esto es así porque sí, a la generación de referentes. Y esos referentes deben estar vinculados a la vida cotidiana. De la rigidez al dinamismo. Fíjense, vuelvo otra vez con la canción, cambia, todo cambia, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. De la rigidez al dinamismo. Desde lo predeterminado por las autoridades, esto es fundamental, de lo predeterminado de las autoridades hacia las necesidades de los distintos territorios y de cada una de las escuelas. De la receta a la experiencia, colegas. De lo fragmentado a la totalidad. De lo unidimensional a lo multidimensional. De lo homogéneo a lo heterogéneo. Fíjense entonces cómo esto implica que nos paremos sin lugar a duda desde otro paradigma, desde otra visión de entender y de comprender y de apropiarnos de lo que significa el quehacer educativo en marco de la nueva escuela mexicana. Gracias. Y entonces, las posibilidades van desde los campos formativos, las estrategias nacionales, los contenidos curriculares del programa científico y analítico, los ejes articuladores. Mire, esto genera una interseccionalidad. Es decir, hay allí una serie de encuentros de lo inter, trans y multidisciplinar. Hablamos aquí de lo interseccional, de lo curricular, del trabajo por proyectos, desde la selección de un proyecto eje, desde las decisiones colegiadas, el trabajo didáctico propio que ocurre en las aulas y lo evaluativo entendido desde una visión que va a romper la lógica de la evaluación para la comprobación y se iría entonces y transitaría hacia una evaluación para la formación. Hablo de la evaluación para la comprobación de estos exámenes, de estas pruebas, de estos incluso diagnósticos que en algunas ocasiones son tan rígidos que desconocen y hasta desdicen de las realidades territoriales. Y entonces, ámbitos que ustedes, compañeros y compañeras, para el uso de los libros de texto a partir del trabajo por proyectos. Primero, es colegiado. Es colegiado en la medida que los diálogos y las propuestas de trabajo directo o indirecto parten desde el colectivo, parten desde los colectivos. Desde las distintas vías formales como el CTE o las informales en encuentros cotidianos, pero siempre hablemos de lo colegiado. Incluso acá lo reducimos hasta la virtualidad, ocupando grupos de WhatsApp, videollamadas, o sea, espacios donde nos permita colegiar una serie de conjunto de decisiones que no recaen solo sobre el director. Es más, recaen en las menos personas que recaen este conjunto de decisiones es en el director o en la directora. Ni en el supervisor, ni en el ATP. Es en el colectivo. Colectivo, la colectividad, la generación de comunidad. Por otro lado, otro ámbito es el curricular. Y es que cómo se relacionan los contenidos de cada campo formativo, de cada disciplina, y cómo entonces se van contemplando estos contenidos en el programa analítico. En el plano didáctico, la relación entre las acciones, las evidencias que se dan en el trabajo pedagógico por proyectos y que se desarrollan en el transcurso de cada uno. Eso es lo narrativo. Viene entonces y se van incorporando una serie de acciones en el plano didáctico. Y en lo evaluativo, la relación entre esas, fíjense, necesitamos aún generar algunas evidencias, insumos para que eso que hemos venido acompañando en el tránsito de los proyectos se traduzca, porque hay que decirlo, en una traducción, en una calificación. Calificar no es evaluar. Evaluar tiene que ver con un proceso reflexivo, un proceso de acompañamiento, un proceso pedagógico. La calificación es un acto más administrativo y entonces que no se centre la acción en el cumplimiento de proyectos o de una carrera, porque Jesús dijo que había que hacer 6 proyectos en este mes,
No se trata de ello. Se trata de ir estableciendo en la medida de las realidades, de los dinamismos, de los territorios, estos elementos. Fíjense, y ya para ir dando paso a las preguntas, fíjense, el uso de los libros de texto no lo vemos de manera secuencial, sino integral en el uso de los otros materiales educativos a partir de un proyecto eje. Y hablo en el caso de primaria, el libro de nuestros saberes, en el caso de primero y segundo, estos dos libros que les mencioné de múltiples lenguajes, trazos y números, trazos y palabras. Para cuarto, quinto y sexto grado, el libro de México, Grandeza y Diversidad, el libro de Cartografía de México y el Mundo. Cómo se utilizan esos elementos a partir, pues, de las distintas acciones formativas. El uso de los libros no sustituye al programa analítico, forma parte de él, puesto que los proyectos se pueden territorializar de acuerdo a los distintos espacios áulicos, escolares o comunitarios, y que estos podemos llevarlos a través de las actividades y acciones de aprendizaje propuestas en el proyecto eje, o las actividades y contenidos de aprendizajes nuevos que no están en el proyecto, pero que decidimos incorporar, y actividades y acciones y contenidos de aprendizaje ajustados de otros proyectos, en esta lógica, pues, que les refería de la interseccionalidad. Por otro lado, otra de las posibilidades de uso es que cómo hacemos entramados que son complejos, que son profundos, pero que van generando una serie de resignificaciones de cada uno de los estudiantes partiendo desde sus vidas cotidianas. Y entonces hablamos de un enfoque heurístico en la praxis pedagógica y el uso de los libros de texto, primero desde la totalidad y un desorden ordenado, sistemas caóticos, digamos, porque no hay una secuencialidad, sino que esta es tan viva, tan dinámica, que permanentemente nos interpela a repensar, a replanear de una manera estructurada o no las distintas acciones pedagógicas en marco de un desorden ordenado. Por otro lado, hablamos de trabajar dinámicamente según las realidades de cada escuela, el fomento de la autonomía profesional y también desde las experiencias de vida de los docentes, de los educandos y desde ese capital cultural del cual Bourdieu nos hablaba, que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y a partir también de la red de relaciones entre los elementos de la realidad escolar para enriquecer la praxis pedagógica. Es un trabajo, el trabajo por proyectos y el uso de los libros, es un trabajo artesanal y original, rompe con la linealidad y vincula distintas actividades, no solo de un proyecto, sino desde muchos otros, los que ustedes consideren necesarios, que van a ir bajando y se van a ir territorializando a cada uno de sus espacios. Como ya les mencionaba, desde Boaventura de Sousa, la ecología de saberes, la mezcla entre estos saberes disciplinarios, comunitarios, sin privilegiar ninguno por encima del otro, sino cómo se van a ir generando significados y comprensión crítica del entorno. Por otro lado, los proyectos como escenarios de dialogicidad, también los comentaba, es un tema que tiene que ver en una construcción colectiva, colaborativa, y a partir de allí entonces poder entender que esta construcción colectiva, colaborativa, dialógica, es la que nos permitirá ir llevando a cabo estos elementos para la concreción de los contenidos desde la dialogicidad. Por otro lado, el uso de los libros de texto es personalizado. Cada docente desarrolla un enfoque personal, creativo en el uso de los libros de texto, pensados desde su territorio particular. No hay una ruta única, pero sí debe haber un gran compromiso crítico y transformador. Algunas pautas que quisiera mencionarles rápidamente. Fíjense, se recupera la problematización de las realidades plasmadas en el programa analítico a partir del centro organizador, se territorializan los contenidos curriculares nacionales, se promueve una apropiación, no es uso, es apropiación de los contenidos que están en los libros de texto gratuito, y ese entramado entonces se va haciendo por grado escolar, y todos los proyectos que están en el libro son susceptibles a que sea un proyecto eje y que desde este proyecto eje sea el centro organizador y a partir de allí ir incorporando proyectos complementarios independientemente del campo formativo, escenario de aprendizaje en el que se ubique.
Por otro lado, elegir un proyecto eje nos corresponde, leerlo con detenimiento para identificar sus contenidos curriculares, temas o situaciones o problemáticas que aborda. Y aquí hago un break y me gustaría que el doctor Jesús, al terminar esta plática, nos ayudara compartiendo nuevamente ese documento. En la primera sesión del Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 23-24, la Dirección General de Materiales Educativos publicó un documento llamado Posibilidades de uso de los libros de texto gratuito. Allí hay contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, problemática social, entregable, vinculación con otros libros. Está en la página de los insumos del Consejo Técnico Escolar. Es la primera sesión del ciclo escolar 23-24. Y entonces, a partir de esa identificación, ustedes van a ir definiendo cuáles serían los proyectos complementarios. No porque haya uno más importante que el otro, sino que puede existir una relación, una similitud entre los contenidos curriculares, entre los procesos de desarrollo de aprendizaje, y esto entonces es un hilo conductor. Digamos, el proyecto eje es un hilo conductor para que a partir de allí comiencen a vincularse las distintas acciones formativas, no solo la del proyecto eje, sino todas las demás. Se sugiere hacer un cuadro de identificación que contengan las siguientes categorías: tipo de contenido, títulos, páginas, campos formativos, proyecto que se integra, realizar una integración curricular de las actividades de aprendizaje siguiendo el orden de la estructura didáctica del proyecto eje. Esto también es una decisión que ustedes toman. Si el proyecto eje es del campo formativo lenguajes tercer grado, tiene 9 momentos, parte desde una identificación de los saberes de las y los educandos, transita por comunicación de lo que está ocurriendo y va hacia lo metacognitivo, en función no de una evaluación, sino de recuperar la experiencia. Y entonces, a partir de allí se pueden integrar actividades que vengan de otros proyectos, que no sufran ninguna modificación, o que ustedes diseñen nuevas. Eso es una decisión. Ese entramado no debe identificar el propósito original del proyecto, sino fortaleciéndolo, haciendo uso de los libros de texto gratuito. Hasta acá, compañeros y compañeras, quiero cerrar un poco refiriéndome a don Simón Rodríguez. No podemos ir a buscar a otros lugares modelos educativos, porque estamos, digamos, en una construcción que parte desde lo nosótrico, que parte de lo nuestro. La construcción de unas pedagogías mexicanas implica un compromiso de visualizar los referentes que tenemos en nuestros territorios, los referentes que tenemos en nuestras comunidades, que las y los educandos hacen parte del modelo educativo que estamos construyendo, este paradigma educativo que estamos construyendo de la nueva escuela mexicana. Acá les voy a dejar finalmente, compañeros y compañeras, sin ningún tipo de... Bueno, esta presentación se las voy a compartir, incluso, pues bueno, todas las fuentes de consulta que utilizamos pues para la realización de esta plática con ustedes, que no hay ningún tipo de problema en compartírsela. Y por último, pues bueno, allí les dejo también mi correo electrónico y algunas redes sociales donde me pueden ubicar, donde estoy permanentemente pues publicando cosas, reflexiones en función de comprender, apropiarnos y hacerlo juntos y juntas además, porque no es un hecho de que yo me vea como un especialista ni que me vean como una autoridad. Le he externado esto siempre al doctor Jesús, con quien tenemos muy buena relación de comunicación. Le digo, bueno, al final yo hago mis reflexiones como profe. No vean esto como un criterio único de autoridad, porque al final quienes están apropiándose de la nueva escuela mexicana, pues son todas y todos ustedes desde sus territorios. Pues bueno, muchas gracias y abrimos el derecho de palabra para preguntas o inquietudes que espero, también se los digo, su servidor no se las sabe todas. Creo que nadie se las sabe todas. Si hay alguna duda que no pueda yo responder, pues bueno, me comprometo a buscar la respuesta, pero esperemos que las preguntas o inquietudes o comentarios en función de esta plática pueda ir abonando, compañeros y compañeras, hacia el uso de los libros de texto gratuito y cómo nos vamos apropiando del programa analítico en esa construcción colaborativa y la vamos aterrizando al plano didáctico desde lo narrativo y desde lo territorializado. Muchas gracias.